congresista Lapa. Gracias, presidente. Yo voy al presente proyecto. Este proyecto, señor presidente, en el literal tercero, en la que señala que los trabajadores que están prestando servicio, que han sido condenados, atenta contra el derecho laboral. El artículo 103 de la Constitución Política del Estado dice ninguna norma retroactiva. Y en este proyecto de ley estamos señalando, en caso que el servidor se encuentre comprendido en alguno de los supuestos señalados en el primer párrafo y mantenga un vínculo contractual de carácter personal con el Estado, bajo cualquier modalidad, este vínculo deberá ser resuelto. Quiere decir, los trabajadores que han ganado el derecho laboral van a ser despedidos. Entonces es un legicidio constitucional que se está haciéndose acá. Espero en el cuarto intermedio que ha solicitado el congresista Müller que evalúen, que analicen. Los derechos laborales son irrenunciables y la Constitución, esta Constitución 93 lo han hecho los fujimoristas y nosotros somos respetuosos. Nada más, señor presidente. Congresista Costa. Presidente, me parece que la semana pasada llegamos a un acuerdo y ese acuerdo se ha plasmado en el texto sustitutorio que ha presentado el congresista Reate. Ojalá que podamos respetar ese acuerdo. Coincido con el congresista Becerril que se trata de dar un mensaje en relación con el terrorismo. Y eso no está en cuestión, más allá de la discusión que estamos teniendo aquí. Pero entiendo que todas las bancadas están de acuerdo con esa inhabilitación a quienes están condenados por terrorismo. Pero en ese marco también se ha convenido de que hay otros delitos graves que pueden ser sumados a ese delito. Y eso se ha hecho. Lo único que yo quiero insistir es que, porque estoy de acuerdo con el texto sustitutorio, es que me llama la atención que de lo que acordamos hace una semana, lo único que se ha excluido es lavado de activos. Y lo que yo quiero preguntar es si lavado de activos no es un delito lo suficientemente grave como para acompañe a los otros delitos que están en este texto sustitutorio. Entonces yo insistiría, por favor, en que se incluya lavado de activos porque es un delito tan o más grave que los otros, porque el lavado es la forma de hacer realidad todas las ganancias ilícitas de todas las actividades ilícitas, especialmente del crimen organizado. De manera que no veo ninguna razón para que excluyamos a los lavadores de activos de este proyecto de ley. Insistiría, presidente, que lo hagamos porque me parecería sospechoso que el Congreso se niegue, ¿no es cierto?, a incluir en la categoría de delitos graves que impiden que un condenado por esos delitos trabaje para el Estado a los lavadores de activos. Creo que sería una muy mala señal de este Congreso de la República. Gracias, presidente. Congresista García Belaunde. Me ha dado mucho gusto escuchar este debate. Mucho gusto, es el debate de los años 60, casi, entre el APRA y la izquierda. Y por eso es que el año 78 en este Congreso Constituyente se aprobó la segunda vuelta, con el voto mayoritario del APRA, por supuesto, y del PPC, que querían una segunda vuelta para que en segunda vuelta vaya el APRA y la izquierda y el APRA gane, porque era un poco la menos mala. Eso sucedió el año 85 y ya después no volvió a suceder. Hoy día la izquierda está muy fraccionada y el APRA está muy debilitada. Pero en fin, esa es la vieja discusión de siempre y a Müller lo han dejado solo, no sé su bancada dónde está, y había casi un cargamontón de toda la izquierda. Yo quisiera precisar algunas cosas, presidente. En primer lugar, avigeos. Yo no quiero decir que el señor Morales es ignorante, en absoluto. Creo que simplemente no está bien informado en algunas cosas. Por ejemplo, avigeos. Es una palabra que se usó en el primer gobierno del presidente Belaunde, lo usó un ministro de Interior que se llamaba Miguel Rotalde de Romaña. ¿Por qué? Porque la guerrilla del año 65, que era guerrilla, que daban la cara, que tenían mandos, uniformes y nombres, esa guerrilla iba al campo
y robaba ganado para alimentarse. Esa guerrilla, por eso es que eran abigeos, por eso es que eran abigeos. Pero el terrorismo de Sendero no era vigeo, esos mataban a personas, no se robaban ganado, mataban a personas y extorsionaban y asesinaban. Eso no eran abigeos. O sea, los abigeos es una frase del primer gobierno de Belaúnde y no de él, sino de un ministro que fue capitán de navío en su momento. Y la guerrilla era aprobada por Fidel Castro. Yo tuve una conversación de 3 horas con Fidel Castro en el año 81 cuando fui a una misión secreta a Cuba para sacar a los peruanos, a los cubanos que había en la embajada del Perú en La Habana. Así que 3 horas. Y en 3 horas él me dijo, él me aceptó, Fidel Castro. Aceptó que él había apoyado la guerrilla en el Perú como reacción al bloqueo económico de Estados Unidos le había impuesto a través de la OEA y que el Perú había apoyado. Eso fue la verdad. Y como fracasaron en el Perú, se fueron a Bolivia con el Che Guevara a la cabeza y allá también fracasaron. Eso fue guerrilla. Y la izquierda no deslindó con esa guerrilla, como tampoco deslindó después. El año 80 tampoco deslindó. Hay que recordar que acá se publicaba el diario de Marca. La izquierda no hizo deslinde. Y el APRA, yo creo que tampoco, porque Armando Villanueva dijo, tienen mucha mística. Cuando el entierro de Lil Lagos, el comentario fue, hay mucha mística en esta gente. Y cuando García fue a visitar a mi padre moribundo de un atentado terrorista el año 85, como presidente electo, salió del hospital de policía y declaró, en mi gobierno esto no pasará. Y pasó eso y mucho más. O sea, no había una conciencia clara de lo que estaba pasando y había una tolerancia total de lo que estaba pasando. Por eso es que la guerrilla, en este caso el terrorismo, avanzó y avanzó y avanzó, haciendo destrozo y medio. Y además se creía que Abimael había muerto, se creía. ¿Por qué? Porque en el ataque de Abdulhamid se encontró una billetera con su DNI, en ese momento libreta electoral, y una serie de cosas personales. Y esa billetera el viceministro de Interior, Héctor López Martínez, se le entregó al presidente Belaúnde. Una billetera personal. Ergo, Abimael Guzmán había muerto pues en este ataque a Vilcabamba. Eso se creía hasta el año 90, hasta que aparece el video de Sorba Alguiro bailando a Abimael con toda su cúpula. O sea, no se conocía. Yo no dudo, presidente, que la izquierda hoy día haga sus deslindes con Sendero. Yo estoy seguro que sí. Ahí pueden haber unos despistados como hay en cualquier parte. Pero yo creo que tienen la mejor voluntad de hacer un deslinde. Pero claro, siempre hay algunas personas que tienen un tipo de tendencias o de nostalgias por la orilla del frente. Pero estoy seguro que su vocación hoy es democrática y eso no lo quiero poner en duda. Como también la vocación del APRA, que hoy día también es democrática, aunque lógicamente el APRA hoy día está más disminuida de lo que pudo estar en su momento. Pero tuvieron el coraje en su momento también de enfrentarse a Sendero y fue la captura del año 90, antes del término del gobierno, con Mantilla, ministro del Interior, que fue una captura muy importante que se perdió por avisar, por llamar, por pasar la voz, por esperar pues órdenes de arriba que llegaron tarde cuando Abimael ya no estaba en la casa de Surco. Eso pasó y eso hay que reconocerlo. Pero hoy día estamos ante una realidad diferente, presidente. Y hoy día hay que ser firmes. Todos somos conscientes de lo que ha pasado. Todos, sin excepción. Uno más que otros. El informe de la Comisión de la Verdad no ha sido lo mejor. No ha traído reconciliación, es cierto. Y como decía Belaúnde, la verdad no necesita comisión. Pero hubo una comisión. Y hizo exageraciones. Y de acuerdo a eso yo quiero aclarar también a mi amigo, a mi colega, que aprecio Morales, lo siguiente. El informe de la Comisión de la Verdad habla de una violación sistemática del Estado contra los derechos humanos. Pero, ¿en base a qué? En base a una declaración del general Cisneros, el gaucho, nacido en Buenos Aires, cuyo hijo es hoy día un destacado periodista y novelista. Y él declaró en Caretas el año 89, declaró de que, claro, Tiempo adicional. si había 10 terroristas muertos, presidente, bueno, si había 10 personas muertas y 3 eran terroristas, se justificaba. Eso fue aproximadamente lo que dijo. Y en base a esa declaración, le cargaron al Estado el San Benito que el Estado, los gobiernos de turno, habían practicado una política sistemática
de violación de los derechos humanos, por una declaración de un militar retirado en Caretas, y que había sido ministro del Interior o de Defensa el año 82, 6 o 7 años antes. Esa es la ligereza también que se cometió, presidente. Yo creo que acá la cosa es muy simple, presidente. Acá estamos ante un proyecto que se presentó el señor Becerril. O lo aprobamos solamente para casos de terrorismo, o lo aprobamos por delitos en general, delitos que atentan contra el Estado. Pero no podemos de ninguna manera hacer una distinción de una cosa sí, una cosa no. O delitos que han sufrido personas que han sido condenadas con delitos contra el Estado, contra la destrucción del Estado y de la democracia, destrucción del Estado y la democracia y de sus instituciones de derecho, eso, o simplemente contra las personas que hayan delinquido contra el Estado y punto. Pero hacer disquisiciones, nunca cabremos en ella, presidente. O uno o lo otro. Gracias. Congresista Tubino, finalmente. Muchas gracias, señor presidente. Me está pidiendo el congresista Becerril dos interrupciones. Congresista Becerril, nuevas interrupciones. Gracias, colega Tubino. Gracias, presidente. Acá nadie está inventando nada. Los congresistas de Frente Amplio dicen no tener vínculos con el terrorismo. Yo pregunto, ¿es mentira que el colega Paza manifestó de que Néstor Serpa era un preso político? ¿Es mentira que el colega Tucto pide indulto para el genocida Abimael? ¿Es mentira que el colega Foronda firmó un pronunciamiento en favor de Polay? ¿Es mentira que la semana que se votó este proyecto de ley, 4 de ustedes se retiraron en el momento de la votación y 4 votaron en contra? ¿Eso es cierto? Claro que es cierto. Los congresistas de Frente Amplio, 3, no quiero mencionar sus nombres, dijeron que el contrato de la terrorista Nancy Madrid se hizo porque no estaba impedida legalmente. Pero sin embargo, cuando se pone al voto un proyecto de ley que justamente es la herramienta legal para impedir que los terroristas lleguen al Estado, votan en contra o se van. ¿Esa es verdad o mentira? ¿O yo me estoy inventando? Entonces, colegas, seamos coherentes. Ustedes, si van a deslindar de una vez, pero dejen de hacer el juego al terrorismo. El país se da cuenta. Ahora tienen una brillante oportunidad de votar a favor de este proyecto de ley solamente en contra de los terroristas y los que hacen apología al terrorismo. Gracias. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor presidente y colegas, acá lo que tenemos que tener bien claro es lo que vivió el Perú en la década de los 80 y los 90, señor presidente. Entonces, la tragedia del Perú comienza en 1980. Un baño de sangre es lo que ha vivido el Perú. Un baño de sangre realizado primeramente por la organización terrorista Sendero Luminoso, que trajo acá al Perú su estrategia maoísta Pensamiento Gonzalo. Y con esa estrategia de Pensamiento Gonzalo maoísta, que fue una canallada, que el Perú en los inicios no estaba listo para ese tipo de estrategia maoísta, escondiéndose en el pueblo, generando lo que el Perú vivió. Y todo eso producto de esa ideología. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora estamos viendo un proyecto de ley que presenta el congresista Becerril sobre el tema del terrorismo. Y luego aparece la organización terrorista Tupac Amaru. Y ahora nos quieren cambiar la historia, porque ahora nos quieren decir que hubo terrorismo de Estado. Y eso es falso. Acá las Fuerzas Armadas del Perú, en esos años, de la década de los 80 al año 2000, se hicieron cerca de 100.000 operaciones. ¿Cuántas han cuestionado? Que 30, 40, y eso les da derecho de tildar a las Fuerzas Armadas de esa manera. Acá lo que tiene que quedar claro,
que estamos con un proyecto de ley sobre el terrorismo, que acá no hubo terrorismo de Estado, que acá hay responsabilidades individuales, las hay, y eso ya ha pasado por el Poder Judicial. Así que eso es lo que se está viendo, y este proyecto de ley no se puede estar mezclando un delito con el otro, porque acá lo que aborrecemos es al terrorismo, y lógicamente una preocupación mayúscula es encontrar que acá en el Congreso de la República hemos tenido empleados, personas llamadas por los congresistas que han sido condenadas por terrorismo. Entonces acá es un rechazo rotundo al terrorismo, y eso es lo que presenta este proyecto de ley. Se tendrá que luchar, y todos estamos de acuerdo, narcotráfico, lavado de activos, etcétera. Pero acá lo que estamos puntualizando es justamente el tema del terrorismo, que es lo que preocupa hoy a los peruanos cuando comenzamos a escuchar que se cambia la historia, que el terrorismo de Estado, que si las Fuerzas Armadas y cosas por el estilo que no tienen ninguna razón de puntualizar. Muchas gracias. Gracias, congresista. Finalmente, congresista Reati. Gracias, presidente. En realidad, extraordinario el debate, porque este es un parlamento para hablar, y la hermenéutica parlamentaria, cuando uno presenta un proyecto de ley que ha sido aprobado por unanimidad, es recogido cosas que es importante. Y si acá se sacan la mugre uno es el otro, enhorabuena, porque así es el parlamento, pues. ¿Ya? Y ha sido un debate democrático, con sus iras, sus cóleras y todo lo que ustedes quieran. Está muy bien. Es así en todos los parlamentos del mundo. Entonces, incluso en el debate democrático se ha aceptado, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas, porque un narcotraficante no puede estar en el Estado peruano, no puede estar. Un violador no puede estar trabajando, pues fíjense los niños, en una escuela, un colegio, una universidad. No puede. Es inaceptable. No puede estar pues un prosenetista, un trata de personas. Y lo que dice el congresista Johnny Acosta, bueno, dice lavado de activos, que es mucho más grave. Yo le quiero pensar un solo caso que haya aceptado la Corte Suprema de Justicia con sentencia firme y consentida de lavado de activos, ninguno. Y le voy a explicar otra cosa más. No entiende la naturaleza de lo que es este país. Y este país es un país absolutamente, no digamos total, pero es totalmente informal. Y por un pequeño desbalance patrimonial, a los informales le puedes acusar, oye, ¿sabes qué? Tú tienes desbalance patrimonial, estás haciendo lavado de activos, a la cárcel. Este es un país de emprendedores, la mayoría que son informales. Hay 4 proyectos de ley que se está viendo en la Comisión de Fiscalización, otras comisiones, sobre esto, porque no existe un criterio único, ni el Poder Judicial lo tiene. Por eso es que se ha sacado. Hay que tener cuidado, porque también se trata de ser responsable dentro de los criterios fundamentales para hacer política y sobre todo para hacer políticas del Estado. Para que no entren a trabajar todas estas personas. Entonces, en el debido momento, cuando existe un criterio, cuando existe un consenso acerca del lavado de activos, qué es lo que se tiene que poner y qué no, esta ley es perfectible, no es una ley perfecta. Pero sin embargo acá tenemos cosas importantes en el debate parlamentario. Y eso es lo que se puso. Y también se puso, y saben, hay una propuesta del congresista Lapa, me parece, que dice no puede ser retroactivo. No, pero ya existe una jurisprudencia. Y justamente lo propuso el congresista Ceballos. Y claramente lo propuso en el decreto de las días que modifica el artículo 242 de la ley 27444, el ley de procedimiento administrativo general, y establece disposiciones para garantizar la integridad de la administración pública. ¿Y qué es lo que dice? ¿No? En el 2.2 dice: las personas con sentencia condenatoria, consentida, ejecutoriado por alguno de los delitos previstos en los artículos 382, 383, etcétera, 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 del Código Penal,
no pueden prestar servicios a favor del Estado bajo cualquier forma o modalidad, y la inscripción de la condena en el registro de sanciones para servidores civiles es obligatoria. Y en caso encuentre bajo alguna modalidad de vinculación con el Estado, esta debe ser resuelta. Se puede decir, no puedes trabajar. Ya está. O sea, está. Pero eso ha pedido el congresista Ceballos, que no está, lamentablemente, porque nos dio esa luz clarísima. Y otro de los detalles que tiene razón el congresista Müller es que absolutamente la razón. Por eso es que estamos poniendo en un artículo 4 que existiendo el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a pena privativa de libertad efectiva, la RENADESPLE, administrada por el Ministerio Público, y para garantizar la operatividad de la aplicación de la presente ley, se propone que las entidades públicas pueden acceder a dicho registro, porque ahora solo lo maneja el Ministerio Público. Con ese acceso y bajo responsabilidad pueden entrar, puede ya el funcionario público ver sobre esta materia. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que bajo estas consideraciones, por favor, que someta al voto esta modificación y sobre todo este proyecto de ley que sería ahorita en primera votación. Gracias, congresista. Hay un artículo 4 que se ha distribuido, que es sí, que es adicional al texto. Pues van a registrar su asistencia para proceder a votar. El texto, por favor, congresista, relator. Es el texto que ya había sido distribuido más un artículo 4 que se ha distribuido. Bien, vamos por favor, a cerrar los que no han registrado todavía su asistencia. Vamos a cerrar el registro de asistencia.
Han registrado su asistencia 83 señores congresistas al voto. Vamos a cerrar la votación. Y el cura no vota, ese es el huevón. Han votado a favor 75 señores congresistas, en contra 4, 4 abstenciones, más congresista, perdón, 0 abstenciones, más congresista López, verde, congresista Gradis, Andrade, verde, congresista Chacón, verde, verde. 78 votos a favor, 4 abstenciones, 4 votos en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación. Este es un tema que ya se ha visto la semana pasada. Bueno, le voy a pedir que estén atentos a la votación. ¿Congresista Melgarejo? Verde, ok. ¿Congresista Mulder? Sí, bastante, ¿no? Ok. Congresista Ratti. Gracias, presidente. Debido al amplio consenso que ha generado y el debate extraordinario en esta noche, pido la exoneración de la segunda votación. Con la misma asistencia vamos a proceder a votar la exoneración de la segunda votación. Vamos a cerrar la votación. Ahí está Wilka. Cerrar votación. Congresista García, cerrar votación. Han votado a favor 77 señores congresistas, en contra 4, 0 abstención, más congresista López, verde, congresista Andrade, verde. Congresista... 79 votos a favor, 4 en contra, 0 abstenciones. Ha sido exonerado de segunda votación. Señor congresista, rápidamente vamos al último tema, por favor.